Carlyle es un alfa diferente. A diferencia de los demás, no siente atracción por los omegas, y aunque nunca le ha preocupado, su vida íntima empieza a complicarse. Su médico le sugiere una solución inesperada: probar con alfas. Así es como Ash aparece en su vida, desafiando todo lo que Carlyle creía sobre sí mismo. No son solo amigos, pero tampoco amantes. Entonces, ¿qué son realmente? Justo cuando estaba a punto de volver a su hotel, luego de haber esperado a su amante desde hace un buen tiempo, es cuando la cuenta regresiva para Año Nuevo lo distrae. Debido a la gran multitud en ese recinto, es que termina chocando con un extraño. No sabe si es por la tensión entre ellos o por la emoción del momento, pero el contrario, sin explicación alguna, lo termina besando. A pesar de que ello al principio lo sorprende, termina disfrutando del gesto y hasta correspondiendo al mismo. El más alto empieza una breve conversación con el pelinegro, pero solo logran intercambiar sus nombres, porque son interrumpidos por el omega que el último esperaba. Carlyle termina yéndose con su compañero, aunque una parte suya desea quedarse un poco más al lado de ese extraño que acaba de conocer. Desde ese entonces, el de ojos grises no ha dejado de soñar con aquel alfa que besó, además que anda últimamente perdido en sus pensamientos. Eso es notado por su nuevo amante, quien, temiendo no haberlo satisfecho, es que le pide al más bajo ser honesto sobre su relación. Rupert insiste en saber si fue un buen amante. El más bajo, cansado de esa conversación y de la situación, prefiere ignorarlo y abandona la habitación. Frustrado, culpa de todo al extraño alfa que besó por seguir en su mente y en sus sueños. Luther, su médico de cabecera, lo visita en su oficina con sus recientes estudios médicos. Allí le revela que la insensibilidad del pelinegro durante sus últimos encuentros íntimos se debe a bloqueos psicológicos, los que se presentan debido a la presión que sufre por ser alfa. El de ojos grises sigue negando la veracidad de dichos resultados, a pesar de saber en su interior que se ha estado obligando a cumplir con las expectativas que su familia ha establecido para él desde que se volvió en heredero, por lo que su médico le sugiere como posible solución que lo intente con alguien que no sea un omega. Con la ayuda de su hermano y la pareja de este, logran concertarle una cita. Carlyle siente que esa idea es descabellada y que debería desistir, por lo que cuando estaba a punto de irse del lugar acordado, se sorprende al descubrir que su nuevo compañero temporal resulta ser el mismo alfa que besó aquel día de Año Nuevo. En forma de disculpas por su tardanza, Ash lo termina invitando a comer. Cuando ambos están haciendo sus pedidos, el mesero se muestra prendado del encanto del más alto. Esto le hace al de ojos grises cuestionarse sobre la notoria diferencia entre ambos. El pelimarrón le propone aclarar las expectativas y límites que tendrá su relación. Mientras más conversan, el más bajo concluye de que el contrario no recuerda el beso que compartieron, por lo que, para evitar malentendidos, le explica que su relación será solo física, no emocional. Ello molesta al contrario, quien responde que solo aceptó porque se lo pidió su amigo, añadiendo que no existe la más mínima posibilidad de que llegue a gustarle el pelinegro. Estas palabras desaniman a Carlyle. El más alto se percata de su error, por lo que pide disculpas. Ante ese incómodo ambiente, los dos alfas acuerdan verse los fines de semana. Asimismo, Ash le expresa su deseo de saber si al más bajo le desagrada que lo toquen. El pelinegro responde que no tiene problema alguno con ello. Esto anima al más alto a querer tocarlo para comprobarlo, pero se abstiene porque no quiere presionar a su compañero. Esto es agradecido por el contrario, quien al tener una duda se atreve a preguntar sobre cómo harán para cuando tengan que intimar. El dominante señala que no debe preocuparse, porque él sabrá cuando sea el momento. A pesar de ser un día de semana, Ash interrumpe al de ojos grises en plena hora de trabajo. Este trata de ignorar los mensajes y llamadas, pero su abuelo le insiste en que atienda dicha urgencia, ya que él se encargará de los clientes. Sin más remedio, se retira de allí para darle el alcance a su amante. El pelimarrón se alegra de verlo. Asimismo, le cuenta que lo contactó para invitarlo al cine. Le indica que de ese modo pueden compartir más tiempo y así conocerse lo suficiente para dar el siguiente paso. Si bien el de ojos grises siente que eso no es una buena idea, el más alto le da la confianza de intentarlo. Juntos entran a la sala de proyección. Carlyle esquiva la mirada porque se avergüenza por estar ilusionándose ante las atenciones de su compañero. Ello es malinterpretado por el otro alfa, que supone haber ofendido al contrario con sus muestras de afecto. El pelinegro le explica que, al contrario, su comportamiento lo confundía, a lo que Ash le menciona que él suele ser atento con las necesidades de su pareja, pero le promete moderarse y no exagerar. Esas palabras le dan más confianza al heredero de los Frost, por lo que ya no tiene miedo ni vergüenza de tomar la mano de su amante.
Por primera vez, Carlyle es consciente de los sentimientos que empiezan a aflorar cuando está cerca del otro, pero sus pensamientos se ven interrumpidos por el más alto que le propone abandonar la sala debido a que la película se le está haciendo aburrida. El pelimarrón aprovecha la cercanía del contrario para llevarlo a una zona alejada. El de ojos grises, conociendo sus intenciones, le pide moderarse porque aún estaban en la calle. Ello no detiene al más alto para besarlo. A pesar de que ese tipo de besos lo abrumara, el más bajo termina correspondiendo, y cuando cae en cuenta de ello, decide apartarse y opta por retirarse de allí, argumentando que necesitaba atender un problema urgente. El pelinegro asiste a un evento e intenta dejar de pensar en lo sucedido con su amante, pero no puede. Su distracción es percibida por su colega indiscreto, que intenta saber más, pero él prefiere ignorarlo y buscarse un lugar más tranquilo. Al avanzar entre la multitud, termina tropezando con un joven, el cual queda prendado del alfa. Por no ser descortés, acepta la invitación de este a tomar una copa. Si bien la conversación entre ellos fluye bien, Carlyle se da cuenta de que el chico intentaba seducirlo con sus feromonas. Justo cuando el Omega le hace una propuesta subida de tono, es que aparece Ash. El dominante con su presencia le demuestra al extraño su vínculo con el más bajo. Prueba de ello es besando al heredero de los Frost delante de este. El joven, asombrado por lo que acaba de presenciar, les pregunta sobre el tipo de relación que tienen, a lo que el pelimarrón responde triunfantemente que son novios. Ante la incómoda situación, el Omega se disculpa por interferir y se retira de allí. Ash empieza a interrogar al más bajo sobre lo sucedido, a lo que el contrario le explica que no tuvo interés alguno en ese chico. Asimismo, le cuestiona el por qué mencionó sobre su relación a un extraño, a lo que el más alto responde que lo hizo solo para deshacerse del joven. Ambos aprovechan la oportunidad para conversar y así eliminar las dudas que tenían respecto a los motivos por lo que terminaron asistiendo en ese evento. Uno lo hizo por trabajo y el otro por un amigo en común. Lo que el de ojos grises no se esperaba era que luego de que el pelimarrón admitiera haberse sentido celoso, es que éste lo besara y tocara aún más demandante que hace un rato. Esto le hace cuestionarse sobre hacia dónde se dirigía el tipo de vínculo que tenían y del poco tiempo que les quedaba. Ese pensamiento lo termina entristeciendo. Ash, temiendo que se haya podido exceder de más, le propone establecer una próxima fecha para volver a verse, porque ambos saben que en su próximo encuentro darían un paso más íntimo y necesitaban prepararse. Es que ambos se despiden. Carlyle, aún aturdido por lo sucedido, también sale del establecimiento, concluyendo que su vida está fuera de control desde que conoció a cierto alfa. La pareja se reúne en el punto de encuentro acordado previamente. Una vez que se disponían a subir por el ascensor, es que se cruzan con el colega del pelinegro. Aiden se sorprende de verlo allí y le hace preguntas incómodas sobre el otro alfa. Carlyle se siente ansioso por ello, por lo que luego de que le advirtiera que lo deje en paz, es que el indiscreto rubio decide retirarse, no sin antes darles un último vistazo a la pareja. El más alto le sugiere que en el futuro deberían verse en la casa de uno de ellos para así evitar molestias. Su compañero apoya la idea. Una vez entran en la habitación y observan los espacios de la misma, Ash menciona que está ansioso por escuchar las reacciones de su amante durante la acción. El más bajo se sorprende por aquella confesión, y antes de que éste pueda decir algo, su amante empieza a tocarlo. Para cuando las caricias del contrario se empezaban a intensificar, el pelinegro lo reprende por apresurarse. Al pelimarrón no le queda más que obedecerlo, por lo que para aligerar el ambiente, le sugiere que pueden tomar algo antes. Ash aprovecha la situación para empezar a coquetear con el de ojos grises, usa el descuido de este para besarlo y atraerlo a su lado, admitiendo que la actitud desinteresada del más bajo lo emociona demasiado. Carlyle se siente abrumado y avergonzado porque a pesar de que se negaba a dejarse llevar, las caricias que le proporciona su amante provocan algo indescriptible dentro suyo. Nuevamente lo inundan dudas y pensamientos negativos relacionados con sus responsabilidades como heredero de los Frost, así como el futuro de su relación con el más alto. El pelimarrón lo nota distraído, por lo que intenta animarlo tocándolo un poco más de lo permitido, pero que su compañero sobrepase sus límites, lo hace entrar en un trance y, presa del miedo, lo termina apartando de forma brusca. Este actuar le da a entender al contrario que lastimosamente no es correspondido, por lo que con pesar decide dar por acabado lo que tienen. Ash empieza a recoger sus pertenencias, viendo la culpabilidad en los ojos del más bajo, le dice que lo entiende
y que por eso mismo no lo quiere presionar. Por ello le recomienda que se busque a otra persona adecuada. Cuando el pelimarrón estaba a punto de abandonar la habitación, las palabras de este último sirven de aliciente para que el de ojos grises por fin deje su indecisión y silencio a un lado, confesando que si reaccionó así no fue porque no le haya gustado, sino porque no está acostumbrado a esa clase de intimidad. El pelimarrón le pide no apresurarse si es que aún tiene dudas. El más bajo, siendo consciente de que si bien existen sentimientos confusos rondando su mente, aún así él quiere asumir los riesgos de sus propias decisiones, por lo que responde afirmativamente cuando el contrario le pregunta si está listo para seguir con su relación. Con la promesa de ir paso a paso a partir de ahora, Ash le propone relajarse y tomar un poco, para que de ese modo, conversando, aprovechan para conocerse aún más, y deciden que la mejor forma para saber el uno del otro es formulando preguntas y respondiendo a estas. El interés del pelinegro por saber más de su compañero emociona tanto al contrario, que no duda en mencionarle que lo que más desea desde que lo conoce es hacerlo sentir cómodo para que nunca lo rechace. Esa confesión asombra al más bajo, quien no puede asimilar todo ello porque es besado por su amante apasionadamente. A pesar de que se ha prometido llegar hasta el final y que le dio el permiso a su amante para continuar, el pelinegro todavía se sentía ansioso ante cada toque que recibía del más alto. Este último lo tranquiliza dando la oportunidad para que le pregunte todo lo que desee saber de él. Mientras Ash se encargaba de hacerlo sentir bien y el recesivo se deshacía en sus caricias, este se atreve a preguntarle sobre su tipo ideal. El pelimarrón promete darle una respuesta si colabora con él para complacerlo. Carlyle trata de mantenerse sereno en todo momento, a pesar de que aquello sea una tarea complicada, hasta que su amante llega a tocar un punto dentro suyo que lo hace perder la noción del tiempo y el espacio. Es tanta la estimulación que logra recibir que alcanza su límite. Pronto, el más alto lo recompensa revelándole que encaja en su tipo, alguien sensual. El pelinegro nota que el cuerpo de Ash necesitaba desfogar, por lo que, queriendo devolverle el favor, intenta ayudarlo, pero este le agradece el gesto y lo detiene, y antes de que lo malinterprete, le aclara que prefiere evitar proseguir porque teme perder el control si continúan. Con la promesa de continuar y llegar hasta el final la próxima vez que se vean, han pasado 3 semanas desde esa oportunidad, y el pelinegro aún se pregunta si su comportamiento de aquella vez pudo haber generado el desinterés de su compañero para rechazarlo. Después de tanto, es que por fin volverá a verse con el más alto. Tiene todo preparado para que nada los interrumpa. Si bien le ha dado licencia de descanso a su ama de llaves, esta se muestra indecisa de dejarlo solo. El heredero de los Frost se compromete en cuidar bien de sí mismo en su ausencia. Ella pasa a retirarse, no sin antes hacerle prometer que en otra oportunidad le pueda presentar ese amigo suyo del que tanto habla. No había pasado mucho desde que Mariam abandonó la casona, que Ash llega con un ramo de rosas rojas en sus manos, el cual se lo entrega como regalo al contrario. El dominante le explica que este gesto tiene mucho significado para él, ya que con ello le demuestra lo mucho que le importa a pesar de solo ser compañeros temporales. El pelimarrón le pide un pequeño recorrido por dicha residencia, a lo que el más bajo acepta. Recorren toda la casona, hasta que llegan a la sala de música. Allí encuentran el viejo piano que solía tocar el de ojos grises algunos años atrás. A pesar de que no se sentía seguro de ofrecer una presentación digna, debido a la insistencia y mirada esperanzada de su amante, es que Carlyle termina aceptando tocar una pieza. Había transcurrido tanto desde la última vez que tocó una nota en un piano, los nervios lo invaden, pero basta un beso en su mejilla por parte del más alto para motivarlo a empezar. Elige una canción, la cual se sabía los acordes de memoria. Esta lo transporta a cada uno de los momentos más significativos en su vida, cuando tomaron como rehén a su hermano Kyle por ser el futuro de su familia al ser dominante, la renuncia de su hermano a tomar el puesto familiar, su presentación a la sociedad como heredero de los Frost en reemplazo de su hermano, la presión de su familia por ser un alfa digno, su primer beso con Ash, siendo este último el que delimitó un antes y después en su rutinaria vida. Al terminar la pieza, no solo se siente sensible, lo invade la ansiedad de haber transmitido en su presentación sus peores pensamientos, pero el pelimarrón lo recibe con una sonrisa. Elogiándolo por su interpretación, este se emociona aún más al saber el nombre de la canción, Sueño de Amor, por lo que la elige como su favorita a partir de ese momento. Luego de que el más alto empezara con su típico coqueteo, este también le hace mención al contrario sobre irse a bañar,
para que de ese modo ambos se preparen para continuar lo que dejaron pendiente. El pelinegro, al terminar de asearse, se dirige a su habitación. Se fija de la presencia de su amante allí porque reconoce su aroma. Este último se ofrece para ayudarlo a terminar de acicalarse, a lo que el más bajo accede sin ningún problema. Este se pregunta por qué siempre termina haciendo lo que su amante le pide. La situación se pone algo intensa cuando el más alto decide tocar un poco más, desbloqueando una nueva sensación en Carlyle, quien se empieza a cuestionar hasta dónde podrán llegar ambos a partir de ahora. El pelinegro se siente nervioso de lo que pueda llegar a suceder. Ello es notado por su amante, quien le pide que confíe, ya que desea ayudarlo a sentirse bien. El dominante se esmera en satisfacerlo, a pesar de que el más bajo se negara a sentir sus toques. Igualmente cae rendido ante las sensaciones. Con el pasar de los minutos, el pelinegro empieza a acostumbrarse a esa sensación. Ello es notado por Ash, quien se siente dichoso de ser el único de ver ese lado en el recesivo. Esta situación le hace preguntarse al de ojos grises sobre cómo hace su amante para complacerlo a pesar de no sentir nada por él. Cuando se intensifican sus movimientos, Ash deja de lado el satisfacerlo para dedicarse a mimar a su compañero. Este detalle derrite por completo a Carlyle. Los toques y halagos que el pelimarrón usa para estimular al más bajo empiezan a surtir efecto, por lo que este último aprovecha para confesarle que nunca había conocido a alguien tan especial. Carlyle se resiste a aceptar que este encuentro ha sido el mejor de su vida, por lo que intenta alejarse de su amante, pero al ver la negativa de este, señala que no le gustó lo acontecido hace unos minutos. El dominante intenta demostrar que miente, comenta que tiene tiempo de sobra para enseñarle a complacerlo y el más bajo, aún aturdido, no logra entender a lo que se refería. Carlyle había perdido la noción del tiempo, y al parecer el más alto se tomó en serio su comentario sobre que no lo había complacido, porque no dejó de satisfacerlo y cubrirlo de sus feromonas. Ash se aleja levemente para limpiarlo y cuidarlo, a pesar de la negativa del pelinegro, ya que éste le propuso quedarse a reposar a su lado. De pronto, el más alto se detiene al darse cuenta de algo. La frustración en su rostro es más que evidente, por lo que cuando el recesivo le pregunta qué le sucedió, el pelimarrón le pide perdón por haberse excedido. Ash confiesa que perdió su autocontrol por la desesperación, y por ello olvidó usar protección. A pesar de sonrojarse al escuchar eso, el más bajo le responde que no hay problema porque confía en él. Esas palabras sorprenden al aludido, quien señala sentirse halagado. Asimismo agrega que al tener el delicioso siempre es necesario protegerse, y aún más si al contrario piensa tener otro compañero a futuro. Al imaginarse esa posibilidad, Carlyle se siente extraño. Si bien sabe que su relación está sujeta al tiempo, no se imagina con alguien más que con el contrario, y eso se lo hace saber, quien siente que es un honor saber que será su primer y único alfa. Ante eso el pelinegro llega a la conclusión que efectivamente tiene sentimientos por su amante. El recesivo se entristece al darse cuenta de que nunca podrá tener a Ash como una pareja. El susodicho se fija en su semblante y piensa que su comentario se había excedido, por lo que hirió a su compañero. Carlyle, avergonzado, le revela que sí disfrutó lo que hicieron y el pelimarrón concuerda con él. Asimismo aprovecha para coquetear con el más bajo. Mientras sus toques van avanzando un poco más, le dice al pelinegro que hará todo lo que éste desee, solo si se lo pide. El pelimarrón explica que está dispuesto a hacer cualquier cosa para complacerlo, y el recesivo se sonroja al solo imaginar aquello. El contrario piensa en volver a tocarlo, pero se abstiene de continuar, por lo que lleva a su amante en sus brazos hacia el cuarto de baño. A pesar de las quejas de este, una vez intenta caminar por su cuenta, Carlyle pierde el equilibrio debido al dolor en la parte baja de su espalda. Felizmente el dominante está para sostenerlo. A pesar de su negativa a ser ayudado, el de ojos grises acepta, porque su cuerpo no está en condiciones de rechazar esa oferta. Sus pensamientos se ven interrumpidos por los toques del más alto en su cuerpo. Comprendiendo hacia dónde se dirigían las intenciones de este, Carlyle le advierte que se detenga. Aún así, el dominante continúa. Haciéndolo más intenso, el pelinegro se regaña porque estos empiezan a surtir efecto. Carlyle logra alejarse del agarre de su amante, pero al conectar su mirada con este, y al descubrir que es deseado por el hombre que le gusta, se deja llevar una vez más. Ambos alfas se ayudan para marcar su propio ritmo, y es luego de un apasionado beso, que juntos alcanzan su propio límite. Ash toma su mano, dándole el confort que nunca antes un amante le dio. Este detalle es apreciado mucho por el más bajo. Carlyle se regaña porque en todo lo que estuvo pensando durante el día fue en su amante. Al terminar de bañarse, regresa a su habitación. Allí encuentra al más alto.
Este ordenaba el desastre de ambos. El pelimarrón le ofrece cocinarle algo. El recesivo acepta solo por la insistencia del primero. Comparten una caricia antes de separarse y el de ojos grises siente que es cada vez más cercano a su amante. Encuentra a Ash sin saber qué preparar, por ello decide ser él mismo quien cocine. Y es luego de que aclararan que tienen tiempo para ellos, que se reparten las actividades, utilizando esta oportunidad para conocerse más. El pelimarrón lo halaga por sus dotes culinarias, y es por ello mismo que tiene curiosidad por saber cómo fue que aprendió. Carlyle recuerda que a sus 16 le contó a su familia su pasión por la cocina. Fue su hermano Kyle el único que lo apoyó, pero desde que este se enfermó, prefirió dejar de hacerlo. Ash le confiesa que ama el platillo que está preparando porque le recuerda a su madre. Asimismo, este corta la distancia entre ellos para tomar sus manos y pedirle cocinar juntos. Esas palabras reconfortan al más bajo, quien se siente emocionado por la conexión entre ellos. Mientras comparten horas preparando la cena, contándose detalles de sus gustos, al momento de comer, los alfas se sienten realmente cómodos de tener a alguien con quien ser uno mismo. El pelimarrón le propone jugar a las adivinanzas, así conocerían un poco más sobre lo que les gusta. Al haber hecho trampa, este mismo le ofrece una recompensa al más bajo y le hace probar del merengue que estuvo preparando. Pero este accionar causa que ambos se sonrojen por la atmósfera que los envolvió en ese instante, y no pasa mucho para que se terminen besando. Sin embargo, cuando parecía que la situación escalaría de nivel, son interrumpidos por el sonido del horno. Si bien los dos se avergüenzan por lo sucedido hace un rato, no pueden evitar volver a retomar el beso. El pelinegro pide que ese momento no se acabe nunca. Al tener todo ya preparado y servido, mientras compartían comentarios sobre los platillos y de las habilidades del recesivo, Ash señala que su futura pareja será muy afortunada de tenerlo, y esto genera una discusión entre ellos, en donde el más alto termina diciendo cosas hirientes al contrario. A pesar de que Carlyle se guarda todas sus dudas para no causar más problemas, se dice a sí mismo que sea lo que signifique ese sentimiento que tiene por su amante, espera que éste se haya ido para cuando tengan que decirse adiós. Ambos aprovechan la brisa nocturna para dar un breve paseo por el jardín de la casona. Si bien Carlyle le cumple el deseo de un beso de buenas noches al pelimarrón, en su mente se regaña por ocultarle al más alto sus verdaderos sentimientos. Una vez que aquel idílico beso acabara y que su compañero se marchara, Carlyle reflexiona sobre lo que le está sucediendo con el más alto. Sabe que el tipo de relación que tienen es temporal, por lo que se siente triste al caer en cuenta de que solo les quedan 5 encuentros antes de que tenga que decirle adiós a la primera persona de la que ha llegado a enamorarse realmente. Dentro de poco tiene que volar hacia Canadá para atender unos negocios, y se siente más tranquilo porque tendrá a su hermano Kyle a su lado. Asimismo está triste porque debido a su agenda ocupada no podrá ver a su amante en esos días. Sus pensamientos se ven interrumpidos con la llegada de su médico, quien se disculpa por la tardanza. Luther apenas lo ve, nota un cambio positivo en él y le pregunta sobre su avance en lo íntimo. El pelinegro le revela que logró disfrutar de esos momentos, algo que antes no habría sido posible debido a que en esta oportunidad siente un gusto y atracción hacia su compañero. Ante esas palabras, el alfa aprovecha para preguntarle al médico sobre si se puede desarrollar algún tipo de apego a su compañero, a lo que el mayor le explica que, en su tipo de relación, la atracción y el deseo son naturales, por lo que hay la posibilidad de que este último sea el puente para que ello se convierta en amor. Si bien el de ojos grises es consciente de lo que siente por el pelimarrón, su problema es no saber si es correspondido. De la misma manera, aun con las dudas en su mente, sus pensamientos se ven interrumpidos cuando Luther hace mención de si ha pensado comentarle a Ash sobre pasar juntos el root del más bajo. Esto deja a Carlyle con una inquietud sobre cómo proceder. El pelinegro se encuentra indeciso sobre si debe enviarle un mensaje a su amante, ya que hace mucho que no se ven, además que aún en su mente sigue rondando el consejo de Luther sobre contarle de su próximo root al otro alfa. Debido a que estaba perdido en sus pensamientos, logra chocar con un joven en mitad de la calle. Debido a este incidente, terminó enviando por error el mensaje que tenía aún en borrador. El más bajo entra en pánico. Empieza a imaginarse 1.000.000 de escenarios en donde siempre se termina arrepintiendo. Estaba preocupado por la reacción de su compañero. Al perderse nuevamente en sus pensamientos, no se había percatado de la presencia de Ash, quien feliz de volver a verlo, lo recibe con un efusivo beso. Si bien el recesivo se avergüenza de ello debido a que aún están en la calle, cuando el pelimarrón le menciona sobre el mensaje,
Este se avergüenza aún más. Ambos se enfrascan en una conversación, en donde se ponen al día sobre lo que han estado haciendo en estos días que no se han visto. Carlyle le pregunta el motivo por el que estaba allí, pero el más alto se la pasa bromeando y coqueteando con el contrario por un buen rato. Algo cansado de esa situación, el pelinegro empieza a adelantar su paso para salir de allí, pero recuerda que le quedarían menos veces para verse. Al regresar al punto inicial, su amante decide responder a su pregunta y le revela que había ido a revisar una exposición en un museo cercano a allí. Ash termina invitando al recesivo para que lo acompañe al concurso que se estaba por celebrar en dicho espacio. Una vez dentro de este, mientras el recesivo se queda esperando a que el más alto resolviera un asunto, este ayuda a una señorita con un percance. Ella se queda prendada del alfa, por lo que ésta trata de empezar una conversación. Su atención se ve interrumpida por las risas de Ash con una colega. Es debido a la cercanía de aquella joven con su amante, que un conjunto de incontrolables celos lo invaden por completo. La chica que estaba a su lado percibe sus feromonas cargadas de cólera, por lo que prefiere retirarse y evitar cualquier percance. No pasa mucho para que el pelimarrón vuelva. Este nota algo esquivo al más bajo, por lo que le pregunta qué le ocurre. Si bien Carlyle le revela que por ser alfa, su olfato era muy sensible a los olores, lo que este no se esperaba era que el dominante le contara que le pasa lo mismo, porque desde que volvió pudo percibir el olor de una extraña en el contrario, y eso era algo que tampoco le gustaba. Ash nota que su aroma en el más bajo se estaba desvaneciendo, por lo que procede a marcarlo superficialmente otra vez. Ante el silencio por parte del pelinegro, el dominante confiesa que no tiene idea de lo que pasa por la mente del contrario. En la misma situación se encuentra el mencionado, porque a pesar de tener tantas dudas, prefiere guardárselas y seguir a su compañero. Mientras exploran la galería y conversan sobre la historia detrás de cada cuadro, el pelimarrón se detiene en los trabajos de Waterhouse y de Whitewood. Es de este último de quien logra conseguir un ejemplar con ayuda de Carlyle. El más alto le cuenta sobre una de sus obras artísticas favoritas, Paisaje del campo de lavandas, la cual se ha convertido en un ejemplar difícil de conseguir debido a su escasez en el mercado. La pasión en la que Ash describe a la misma le hace comprender al más bajo que aquella significa mucho para su amante, que por un momento piensa en buscarla, pero descarta esa idea rápidamente. La vendedora de la galería llama al pelimarrón para que formalice la compra del cuadro elegido. Mientras este se ausenta para resolver ese asunto, Carlyle recibe una llamada. Al otro lado de la línea le preguntan si ha estado esperando mucho. Su hermano llamaba preocupado, ya que se había excedido en el tiempo acordado debido a que acompañó a su pareja a ver ropa para su primogénito. El más bajo le comenta que no hay problema porque también ha estado ocupado resolviendo algunos pendientes. Ambos acuerdan darse el encuentro a la brevedad. Ash vuelve en ese instante y le pregunta quién era. El pelinegro le cuenta que hablaba con Kyle sobre el viaje de negocios que tenían dentro de poco. El contrario teme estar quitándole su tiempo, pero el recesivo le explica que no hay apuro porque su hermano estaba buscando ropa para su hijo. La noticia sorprende al más alto. Ello extraña a Carlyle porque suponía que el contrario era aún cercano a su cuñado, y sabía del embarazo de este. El pelimarrón le pide como favor que felicite a la pareja de su parte, pero esas palabras solo provocan que el de ojos grises se cuestione sobre el real estatus de su relación con Ash. Carlyle responde que no cree poder hacerle llegar sus felicitaciones porque no tienen ningún vínculo que los una. El pelimarrón, tanto sorprendido como herido por lo anteriormente dicho, acepta su error y decide retirarse de allí. Dándose cuenta de la gravedad de sus palabras, el pelinegro acepta que perdió su oportunidad para preguntarle a Ash acerca de las dudas que persisten en su mente, y sus inseguridades lo vuelven a atacar debido a su incertidumbre de si es correspondido. Siente que lo ha perdido todo, por lo que se consuela con el leve aroma que su amante dejó en él, y el cual le recuerda lo miserable que puede ser uno cuando se está enamorado. El pelinegro no deja de pensar en su amante. Kyle, que ha percibido su tristeza y pérdida de apetito durante el viaje que tuvieron. Preocupado le pregunta qué le ocurría. El más bajo evade el tema, evitando preocuparlo en vano. Luego de despedirse de su hermano, el más bajo se reprocha su propio comportamiento, porque le está dando mucha importancia a una situación sin futuro ni esperanzas como lo es su relación con Ash, por lo que intenta continuar con su vida. Lo que Carlyle no se esperaba era que su Ruth llegara tan pronto, y que éste se presentara de forma tan dolorosa, haciéndole difícil controlarlo. En medio de su letargo, recuerda todo lo vivido con el más alto.
así como su amor no correspondido y la última vez que se vieron, con la poca fuerza que posee, intenta alcanzar sus inhibidores, pero su dolor físico y emocional lo sobrepasan, cayendo estrepitosamente en el suelo, perdiendo el conocimiento. Carlyle despierta encontrándose con el pelimarrón cuidándolo. El inconfundible aroma de su amante lo hace caer en cuenta de que no está soñando. Asombrado le pregunta el motivo de su presencia, a lo que éste le explica que vino a auxiliarlo porque recibió una llamada suya. Ash prefiere preguntarle por su estado. Al pelinegro no le queda más que contarle sobre su Ruth. El más alto se ofrece en ser su compañero esa noche. Si bien la propuesta le es tentadora, el de ojos grises la rechaza porque no quiere que el dominante lo haga por obligación. La cercanía entre ambos alfas provoca que confiesen sus verdaderos pensamientos. Deseaban la sinceridad del otro para quedarse, por lo que luego del primer beso compartido, estos no pueden resistir más a sus sentimientos, dejándose llevar sin contención alguna. Mientras más tiempo compartían, el pelimarrón descubrió que había lugares en su amante, en los que bastaba un toque suyo para hacerle perder la razón, a pesar de que el susodicho se niegue a aceptarlo. La faceta desinhibida del pelinegro le nubla por completo la mente, por lo que no duda en continuar y hacer suyo al más bajo. Ambos se dejan llevar por la pasión, entregándose por completo el uno al otro. Las nuevas y buenas sensaciones que le produce su amante asustan al de ojos grises, quien termina alejándose del dominante, dejando a este asombrado por aquel repentino actuar. El más alto se acerca decidido a indagar qué había sucedido. Avergonzado por lo que hizo, Carlyle admite que solo quería ver el rostro de su amante mientras compartían intimidad. Ash, con una sonrisa reconfortante, cumple su deseo. Le recuerda que va a estar siempre a su lado, pidiéndole como favor que solo se concentre en él lo que resta de la noche. El alba empezaba a hacerse presente, y el par de amantes continuaba amándose. El más bajo desea que ese momento dure para siempre. Todo marchaba con normalidad, hasta que Ash le produce una extraña sensación. Resulta que este se había emocionado tanto que terminó anudándolo. A causa de esa satisfactoria estimulación, Carlyle intenta alejarse, pero el pelimarrón le recuerda lo que sucedió días atrás, de cómo sus frías e hirientes palabras lograron hacerlo sentir mal. El recesivo intenta huir de esa conversación, pero la insistencia de su amante es más fuerte, quien le pide que sea sincero y exprese lo que realmente siente por él. Justo cuando el de ojos grises se disculpa, ambos alfas logran alcanzar la cima. Estimulado por ello, Carlyle termina marcando a su amante, para luego perder la estabilidad. Es Ash quien lo recibe en sus brazos, mientras le desea dulces sueños. El más bajo recobra la conciencia cuando los recuerdos de la acalorada noche vuelven a su mente. En su habitación ya no está su amante. Le entristece saber que éste se fue sin decirle nada, pero entiende su decisión porque entre ellos no hay nada especial. En la cocina encuentra a su ama de llaves. Carlyle le invita a desayunar juntos, pero la mayor lo rechaza explicándole que ya había comido con Ash, ya que éste lo estuvo cuidando, pero tuvo que irse debido a una urgencia. Mariam no deja de halagar al más alto. El pelinegro, sabiendo las intenciones de la contraria de quererlos emparejar, le aclara que no están juntos. La beta insiste en señalar que percibió cariño y preocupación por parte del pelimarrón, por lo que le sugiere que le dé un obsequio como muestra de gratitud. Carlyle piensa en el regalo ideal para Ash. Concluye que el obsequio debe ser algo duradero, ya que una vez que su relación se termine, desea ser recordado, porque ello le basta para también hacerlo feliz. Carlyle decide que el regalo ideal será la pintura que mencionó su amante, por lo que logra gestionar que el objeto llegue antes de que se acabe el mes. De camino a una reunión importante, desea cumplir lo que le pidió el más alto, su total sinceridad, por lo que se apresura en escribirle a Ash, quien no se demora en responder. Las ocurrencias y forma de ser del dominante lo hace sonreír genuinamente. Cuando por fin llegó el día que tanto esperaba el pelinegro, Ash le da una mala noticia. Debido a una urgencia tienen que posponer su cita. Si bien Carlyle le ofrece su ayuda, su amante la rechaza pidiendo disculpas por las molestias. Con tristeza, los alfas se despiden, pero a último minuto, Ash regresa corriendo, toma su mano y le dice que no puede irse dejándolo atrás así nomás. Ash le propone que venga con él si no tenía más planes, a lo que sumamente emocionado, el más bajo acepta. El dominante le explica que viajando por metro llegará más rápido a Knightsbridge. Si bien el pelinegro no está familiarizado con aquel sistema de transporte, este se obstina con adquirir su propia tarjeta.
Queriendo evitar molestias en su amante, es que el más alto le ofrece regalarle una de sus tarjetas extras. Este gesto sirve de aliciente para que Carlyle se proponga conseguir la pintura favorita del pelimarrón. Debido a la multitud del metro, ambos alfas terminan muy juntos. El pelinegro disfruta de la cercanía y el aroma de su amante. Cuando Ash nota la forma en que Carlyle lo observa, le pide que no deje de mirarlo, ya que le gusta sentirse nervioso bajo su mirada. Debido a la corta distancia que los separa, ambos sienten esa necesidad de besar al otro. Carlyle pide una señal de no cometer una locura. En ese momento, la voz a través del parlante les avisa que han llegado a su destino. Los dos, tomados de la mano, se abren a través de la multitud. Mientras caminan por Knightsbridge, el pelinegro intenta alejar esos pensamientos negativos sobre su amor no correspondido, pero la manera en cómo Ash coquetea, halaga y protege, por instantes lo confunde. Justo cuando se siente listo para conversar sobre sus sentimientos, el dominante detiene su caminar al encontrarse con una joven. La rubia, al verlo, lo regaña por llegar tarde y hacerla esperar. Natalie se disculpa por interrumpir su cita. Carlyle se pregunta qué vínculo podría unir a los contrarios. El imaginarse que pudieron ser más que amigos le causa celos. La joven nota la severa mirada de este sobre ella, por lo que los invita a pasar a su casa para conversar. La ojiverde se presenta. Ella era la hermana del más alto, y había llamado a este porque necesitaba que cuidara de su pequeña, mientras lleva a urgencias a su otra hija. Avergonzado por mal pensarlo todo, y al ver la desesperación de la rubia, Carlyle le ofrece un lugar en el hospital donde trabaja Luther, con la promesa de que lo recompensará por su ayuda. Madre e hija parten de allí. Ash le agradece el gesto con un beso. Pronto son interrumpidos por el llanto de la sobrina de este. La forma y dedicación en cómo el más alto cuida de Sarah le hace pensar en el buen padre que será su amante cuando decida formar una familia. Al verlo pensativo, el pelimarrón menciona que conoce cada expresión suya, por lo que le pide su sinceridad. Carlyle le pregunta si deseaba formar una familia, a lo que el más alto insiste en saber si eso era lo que lo mantenía inquieto. El pelinegro intenta huir, pero Ash le pide que regrese porque necesitaban conversar. Ash explica que por más que se casara, no quiere tener descendencia, porque quiere compartir su vida al lado de quien ama. El más bajo comprende que el contrario reserva su corazón para su futura pareja, haciendo su esperanza de ser correspondido cada vez más mínima. El dominante le pide ayuda para alimentar a Sarah, tarea que fue la más difícil de todas. Al poco tiempo, Natalie regresa, quien, agradecida por el favor, termina invitando al pelinegro a cenar. Entrando en confianza, la ojiverde le cuenta que es la segunda persona que su hermano ha traído a casa. El pelimarrón, celoso de la interacción, regaña a la contraria por decir esas cosas. Durante la cena, la rubia le pregunta si su hermano ha sido el novio más complicado que ha tenido, a lo que Carlyle le responde con toda sinceridad que nunca ha salido con alguien antes. Tal revelación sorprende a los hermanos Jones, en especial a Natalie, quien sigue interrogándolo, preguntándole si ha llegado a tener alguna relación formal. Ante la respuesta negativa por parte del pelinegro, la ojiverde descubre que su hermano ha sido la primera cita del más bajo. Por más que el recesivo intentara explicarle la relación que tenían, Natalie no se detiene de regañar al pelimarrón por ser un desconsiderado con su amante. Ash pide permiso para poder conversar con el más bajo. Una vez a solas, este le pregunta si todo lo que han vivido juntos fueron sus primeras veces. Carlyle responde que es verdad que ha estado con muchos compañeros, pero solo con Ash ha experimentado esos momentos de una manera emocional. La sinceridad de su amante emocional dominante, quien no duda en darle un beso. Este se pregunta cómo el más bajo ha logrado cambiar su mundo en tan poco tiempo. Ash le pide que le cuente todo lo que lo abruma. Si bien le era complicado expresar sus sentimientos, el más bajo le termina confesando que todo lo que han pasado juntos lo ha disfrutado. Esas palabras bastan para que el dominante lo bese, el cual se va tornando apasionado e intenso. Si bien disfruta de esa sensación, percibe hacia dónde se dirigen los toques de su amante. Carlyle intenta hacerlo entrar en razón. Son interrumpidos por Natalie, quien les recuerda que deben cenar. A pesar de que el pelimarrón trata de persuadir a su amante para continuar, el más bajo lo hace entender que ese no era ni el lugar ni el momento para dejarse llevar. A regañadientes el otro acepta volver al comedor. La cercanía desarrollada entre el más bajo y su hermana le causa celos, por lo que Ash no duda en inventarse una excusa para llevarse a este. Natalie se ríe por lo evidente que es su hermano. Al embarcarlo en el taxi, Ash le pide que le envíe un mensaje al llegar a su casa, lo que emociona al pelinegro, quien perdido en su mundo termina ignorando al taxista.
los hermanos Frost son citados por su abuelo, quien tenía asuntos importantes que conversar con ellos. De camino a la reunión, el más bajo empieza a recibir mensajes de su amante, tanto lo emociona que no puede evitar sonreír. Kyle, que lo ha estado observando, menciona que lo ha notado cambiado últimamente. Cuando faltaba poco para llegar a su destino, el recesivo intenta seguir sus deberes, pero basta un mensaje del pelimarrón para que éste se olvide de sus obligaciones. Kyle le pregunta si la pintura que le pidió conseguir era para Ash. Al recesivo no le queda más que contarle la verdad. El mayor los recibe sumamente contento. Cuando se dirige a Carlyle, le cuenta de la razón por lo que le había citado. Era porque necesitaban finiquitar los detalles de su futuro matrimonio. Carlyle se encuentra abrumado al enfrentar la realidad que tanto temía. Su abuelo le presenta un listado para que elija a la persona correcta. Si bien es consciente de que debe rechazar dichas propuestas, también sabe que debe agradecer de que se interesen en él a pesar de ser un alfa recesivo, por lo que termina aceptando. Mientras ambos hermanos se dirigían a las habitaciones que su abuelo les había proporcionado para que se alistaran para la cena de esa noche, Kyle le pide conversar. Allí le pregunta el por qué aceptó si está enamorado de alguien más. Carlyle intenta evadir esa charla argumentando que se equivocaba, pero el ojiazul le recalca que su felicidad está al lado del más alto, por lo que con lágrimas en los ojos, este le pide que desista a esa locura porque no quiere verlo siendo infeliz. El pelinegro sabe que su hermano tiene razón, por lo que le agradece su apoyo. Asimismo, le recuerda a este que por más que decida ser feliz al lado de Ash, su relación nunca será permitida por su abuelo, ya que el linaje Frost necesitaba herederos. Kyle argumenta que ello ya no es un problema, porque él y su esposo Nick serán los encargados de asegurar la descendencia. El ojiazul rompe en llanto, culpándose porque dejó semejante responsabilidad sobre su hermano. Tratando de consolarlo, Carlyle le promete que considerará su oferta solo si existe alguna posibilidad de que su relación con Ash se desarrolle. Mientras observa el jardín que rodea dicha mansión, recuerda a su amante, por lo que no puede evitar enviarle un mensaje a este, expresando lo mucho que lo extraña. Lo que el pelinegro no se esperaba era que el dominante lo llamara. La conversación se vuelve aún más emocional, cuando el más bajo termina confesando que lo extrañaba mucho. El pelimarrón le propone verse esa misma noche, dejando en una encrucijada a Carlyle, quien no sabe si ir o cumplir con la promesa a su abuelo. Ante la indecisión del pelinegro, Ash le promete entregarle un premio si viene a verlo. A Carlyle le daba curiosidad saber sobre aquel premio, pero al no sentirse tan convencido de escaparse, le pide a su amante que lo convenza. El dominante le cuenta que su encuentro será en su casa. Queriendo conocer dicho lugar, el más bajo se inventa una excusa ante sus familiares para llegar rápidamente a Nothing Hills. Una vez en la puerta, el pelinegro se hallaba inseguro sobre los regalos que le había traído a Ash, vino y flores. Se siente más tranquilo cuando este detalle termina gustándole demasiado al más alto. Carlyle se siente emocionado por los cumplidos y coqueteos de su amante, así como de la atmósfera romántica que los envuelve. El más alto le pregunta si está feliz de verlo. Nervioso, el recesivo trata de cambiar de tema. Ash es insistente en saber su respuesta, por lo que promete besarlo por cada segundo que tarde en darle la respuesta. Ante el silencio del de ojos grises, el dominante lo besa. Lentamente el pelinegro se empieza a dejar llevar. Conociendo hacia dónde se dirigen las intenciones del contrario, el más bajo le pide detenerse porque necesita prepararse. El pelinegro recorre cada rincón de esa casa, porque quiere conservar en su mente todo detalle, y así aprovechar del poco tiempo que le queda con el pelimarrón. Mientras se asea, percibe el aroma de su amante en un frasco de champú. Oliendo a este, recuerdos de sus anteriores encuentros, le producen sensaciones que lo llevan a explorarse. Tan concentrado está que no percibe que Ash estaba en la misma habitación, que ante semejante escena deja caer lo que traía en sus manos, haciendo un ruido que lo hace por fin consciente de su presencia. Por más que Carlyle intente explicar lo que pasó, el más alto aprovecha para entrar a la regadera. Ash deja de seguir insistiendo con saber qué estaba haciendo, pero le pide un favor a cambio, que le deje ser quien lo prepare. El dominante le pide permiso para probar algo nuevo, pero el más bajo le pide ser él quien lo haga, porque quiere retribuir su cuidado y atención. Las sensaciones que le produce su amante lo hacen perder la razón, por lo que Ash cree que no es justo que solamente él disfrute, y aprovechando un descuido del más bajo, es que lo empieza a estimular. Alcanzando la cima es que el dominante confiesa que el regalo que le pensaba dar al recesivo era compartir más que simples caricias. Carlyle le pide detenerse, ya que no cree poder resistir más, a pesar de que su cuerpo decía lo contrario.
Ambos cuerpos se acoplan a la perfección, danzando al mismo compás. Es tanta la sobreestimulación que el más alto le termina confesando que adora verlo al rostro, ya que así aprecia toda expresión suya. La sobreestimulación es tanta que el recesivo se pregunta si su cuerpo podrá resistir, mientras que el pelimarrón, sumido en un trance, no se contiene. El problema se forma cuando Ash menciona que está seguro de que el más bajo se sentiría afortunado de estar con otro alfa. Al pelinegro no le gusta para nada ese comentario, lo que produce en él una gran inseguridad y vulnerabilidad, que creyendo no haber sido suficiente para el dominante, es que termina llorando. Carlyle se aleja del contrario, tratando de huir de la habitación. Preocupado y confundido por esa actitud, es que el pelimarrón no duda en seguirlo. Intentando saber qué había sucedido, temía haber herido al más bajo. Carlyle se siente molesto consigo mismo, ya que piensa que está exagerando a pesar de saber de la situación de su relación. Aunque trate de ocultar su rostro, el más alto logra alcanzarlo y continúa preguntando qué era lo que sucedía. El pelinegro no se siente listo para hablar de sus sentimientos, por lo que le pide a su compañero que lo deje ir. Cuando Ash es consciente de que el más bajo estaba llorando, se siente culpable, por lo que no duda en consolarlo, pidiéndole perdón por haberse excedido. Con aquel suave toque, el recesivo se siente confundido por el cariño que el pelimarrón le demuestra, ya que no sabe si es realmente genuino o solo por compromiso. Armado de valor, le pregunta el por qué insiste en hablar de otros alfas cuando están juntos. Ash, avergonzado, le explica que quería animarlo, porque muchas parejas suelen usar palabras groseras cuando compartían caricias. Para evitar malentendidos, promete no volver a usar ese método. El pelinegro aprovecha para disculparse por su anterior comportamiento. Una vez aclarada esa situación, ambos deciden perdonarse. Preocupado por el bienestar del contrario, el pelimarrón lo invita a quedarse esa noche. El recesivo acepta. Tal idea lo emociona muchísimo. Comparten un relajante momento con música y vino en la bañera. El dominante se ofrece en hacerle algo para cenar. A pesar de que Carlyle se negara, el más alto insiste en cuidarlo. Ash lo jala a su regazo. El pelinegro se sonroja ante ello. La situación se pone caliente debido a que el cuerpo del pelimarrón responde. El ojigris le pregunta si quiere continuar lo que habían dejado pendiente en la habitación. El dominante rechaza la propuesta, indicando que solo era una reacción natural. Son sus cuidados lo que provocan en el ojigris recupere su confianza de que esta relación puede funcionar. Durante la cena, el más alto se dedica al alimentarlo. El pelinegro se sonroja por esas atenciones. Mientras buscan una película, el recesivo descubre que el contrario conoce muchos de sus gustos. Finalmente se deciden por un filme que le gusta a Ash. El protagonista tenía la oportunidad de volver en el tiempo para salvar la vida de su pareja. A lo largo de la proyección comparten momentos románticos que hacen latir el corazón del más bajo. Al salir los créditos, ambos discuten sobre la decisión del protagonista. Carlyle señala que también se sacrificaría con tal de salvar a su amado. Ash preferiría fenecer junto a la persona que ama, porque cuando se ama se deja de tenerle miedo a todo, respuesta que deja pensando al pelinegro. Al irse a dormir, el recesivo se siente ansioso por la cercanía que compartían esa noche. Es necesario un fuerte abrazo para que el par termine durmiendo placenteramente. El pelinegro admira el rostro de su amado, envidia a las exparejas de este por tener la oportunidad de ver ese lado dulce. Cuando el más alto despierta, le confiesa que nunca había dormido bien al lado de alguien, lo que emociona al más bajo. El recesivo responde con una radiante sonrisa. El pelimarrón le pregunta por qué ocultaba esa expresión de él, y ambos cierran el espacio con un beso. El ojigris, emocionado, le susurra lo mucho que lo quiere. Si bien no es oído, los gestos de Ash le hacen creer que es correspondido. Mientras esperan a Lord Gordon, jugaban póker. El rubio se queja del por qué no le dejó ganar, a pesar de que lo ayudó a conseguir una reunión con el marqués. A Aiden se le hace de sospechoso que su amigo busque tanto ese cuadro. No tarda en descubrir que entre Carlyle y Jones había algo más que simple amistad. Su interrogatorio se ve interrumpido con la llegada del aristócrata al salón. El marqués y el pelinegro logran una conexión inmediata, dejando de lado a Aiden, que termina retirándose renegando, ya que cree que su amigo está cometiendo una locura. Philip es directo en mencionar que sabía de su interés por la pintura de Whitewood, por lo que no duda en mostrárselo, dejando anonadado al más bajo, quien no creía que fuera real.
El mayor le pregunta qué le parecía, suponiendo que es una prueba. El recesivo responde que puede sentir amor en ella, que la persona que lo pintó amaba mucho a alguien, respuesta que enorgullece al contrario, quien agrega que es digno de tenerlo, a cambio de un favor. Carlyle considera que es injusto llevársela sin pagar, por lo que el marqués propone una nueva condición, que le cuente sobre la persona que ama. El ojigris le revela que ama a Ash. Gordon sonríe porque le recuerda a cuando amó a alguien. El pelín negro no ha podido pensar en cómo obsequiará el cuadro a su amado. Si bien tiene miedo a ser rechazado, las señales que éste le ha dado son suficientes para que se arme de valor. Le escribe informándole que tenía algo muy importante que decirle. Ash comenta que su cita se tendrá que retrasar debido a un asunto laboral, noticia que desanima un poco al más bajo. Ante su ansiedad de verlo pronto, le pregunta si puede ir a su oficina a darle el encuentro. El más alto no pone objeción alguna, por lo que su compañero no duda conducir su auto, con la pintura en su asiento trasero a tal destino. Mientras espera en recepción, planea lo que dirá para confesarse, pero sus pensamientos se ven interrumpidos por la voz de su amado. Sin saber por qué, se esconde. Escucha lo que las colegas del pelín marrón especulan sobre su relación. Una de ellas le pregunta si son novios. Las esperanzas de Carlyle se desmoronan cuando escucha que el dominante niega cualquier vínculo con él. Las señales fueron interpretadas erróneamente. No era correspondido, su corazón se va quebrando con lo que escucha. El más alto se fija de su presencia, y el equipo de colaboradoras empiezan a murmurar. Es cuando Ash pregunta qué hacía allí. Ash percibe que el ambiente se vuelve tenso cuando sus curiosas colegas abandonan la sala. Aún así las despide cortésmente. El pelín negro concluye que el contrario es amable con todos. Con tristeza acepta que su amor es producto de una interpretación errónea. Comenta que escuchó todo lo que conversó con sus subordinadas y Ash, sin ser consciente de sus crueles palabras, señala que la próxima vez dejará más claro su situación, que no son absolutamente nada. Concluye que al dominante no le agradaría recibir un regalo como la pintura de Whitewood, de manos suyas, y termina diciendo que lo urgente que quería decirle era que ya no era necesario que siguieran viéndose. Con una sonrisa falsa, el dominante acepta, dando por terminada su relación. Carlyle se empieza a alejar. Espera ser detenido por su compañero, pero ello no sucede. Decide seguir su camino solo una vez más. Sabiendo que su ciclo de Ruth será más complicado que el anterior, le pide a Luther que le administre más inhibidores, ignorando las advertencias que éste hace. Estaba arriesgando su salud, pero no podía ignorar que su cuerpo le exigía a un compañero, y al no tenerlo, el dolor era incontrolable. Se ha vuelto más apático, rechazando cualquier interacción con sus amigos y familiares, siendo su único consuelo la pintura que nunca entregó. Durante su Ruth recuerda a Ash, por lo que lo termina llamando, pero este no contesta. Entre lágrimas se cuestiona si las cosas habrían sido diferentes si se hubiera confesado a su amado. Durante un almuerzo en familia, escucha una canción que le recuerda al pelín marrón. No puede evitar llorar, lo que deja asombrados tanto a su hermano y padre. Sin dejarse amedrentar por ese recuerdo, le informa a los presentes que ha decidido casarse, por lo que planea vender su casona y buscar un nuevo hogar. Si bien su padre le da permiso para vender la casona, este no cree que casarse sea una decisión correcta. Lo mismo opina Kyle, quien no duda en cuestionárselo. El pelinegro señala que ya ha elegido a alguien, y que piensa decírselo a su abuelo. El ojiazul lo sigue para hacerle entrar en razón. Le recuerda que aún ama a Ash. El más bajo le cuenta todo lo que sucedió y le suplica que no mencione al dominante nunca más. Con intención de superar ese episodio en su vida, le pide que se quede con la pintura. Viendo el dolor en los ojos de su hermano, Kyle acepta. El pelimarrón se distrae pensando en Carlyle, algo que sus colegas le hacen notar y le sugieren tomarse un descanso. El más alto se disculpa y continúa con su trabajo. Su amiga menciona que desde hace un mes luce como si hubiera perdido algo importante. La castaña le pregunta si le sucedía algo, y por más que el más alto intente desviar el tema, señala que todo se debe al estrés laboral. Su amiga le sugiere descansar por hoy, a regañadientes acepta. De camino a casa, mientras reflexiona sobre que ser amado es algo difícil, choca con una joven que andaba distraída. Tras ayudarla, se da cuenta de que su enfoque en las relaciones personales, basado en mantener límites claros, no funcionó con Carlyle.
Entre la multitud mira a alguien parecido al pelinegro, no duda en seguirlo, pero al alcanzarlo descubre que no era este. Mientras se aleja acepta que la castaña tenía razón. Había perdido a alguien muy importante en su vida, y ese era el recesivo. Su amiga lo regaña porque no ha aceptado tomarse un descanso a pesar de lucir fatal. Ash se niega a abandonar su puesto, aduciendo que todo se debe a un desgaste mental y físico. La castaña, que lo conoce, supone que está así porque se siente solo. El pelimarrón admite que eso es cierto, ya que piensa mucho en Carlyle, lo que lo lleva a recordar lo mucho que su relación había cambiado desde su primer encuentro. La ojimiel le recomienda buscar a alguien más para superar esa ruptura, pero el más alto ignora ese comentario, ya que nadie superaría al recesivo. El dominante recuerda que aquel fin de semana había decidido que aclararía la situación de su relación, pero sus planes tomaron un rumbo distinto cuando el pelinegro le pidió terminar. Sabía que el más bajo era alguien impredecible, pero cuando éste le pidió terminar, eso le dejó muchas preguntas sin resolver. El no saber nada le hizo sentirse herido, por lo que dijo cosas tan hirientes. Recuerda la complicada relación de sus padres. Su padre lo odiaba porque creía que no era su hijo, y todo a causa de su heterocromía. Otra cosa que odiaba era el cuadro de Whitewood, el cual su esposa cuidaba por ser un regalo de quien éste consideró su rival, Philip Gordon. Nunca entendió por qué su madre amaba incondicionalmente a su progenitor, si éste no creía en ella. El día que perdió a su madre en un atentado, ella se sacrificó para cubrirlo del daño. Su amiga le ofrece su apoyo para que pueda desahogarse. Un tanto inseguro de compartir sus sentimientos, le pregunta a la contraria qué haría si a quien pensaba gustarle le dijera que ya no quiere verla. La castaña responde que ello sucede cuando una no se siente segura en una relación. El más alto analiza la última conversación con Carlyle. Solo hizo lo que le pidió, no hablar de su relación porque solo eran compañeros temporales. Siempre hubo esa pregunta entre ellos, ¿qué era lo que sentía el uno por el otro? Puede que no sepa las razones por las que el pelinegro le terminó, pero no se va a quedar con la duda. Tras varios intentos de contactarse con el más bajo, se entera de que ese número ya no está disponible. Decide dejar su oficina para hablar en persona con este. Grande es su sorpresa que al llegar a dicha vivienda, esta había sido vendida. Ash no quiere rendirse, por lo que llama a Nick, pidiéndole su ayuda para ver una vez más al recesivo. Si bien Nick no considera adecuada su intervención, termina ayudándolo, por lo que le pide que venga a su casa, y así convencer a su esposo de que los ayude. Apenas llega, Kyle lo recibe hostilmente. El rubio logra calmar el ambiente y propone escuchar lo que tenía que decir el pelimarrón. El ojiazul le cuestiona el porqué, exige querer ver a su hermano si es tarde. Ash, avergonzado, responde que no se había dado cuenta de lo mucho que amaba al pelinegro hasta ahora. Kyle menciona lo mucho que el recesivo sufrió por esa situación. Le advierte que no se acerque si no está seguro de sus sentimientos. Nick le hace entender que no se puede juzgar las relaciones de otros, por lo que sugiere que Ash debe acompañarlos a la reunión donde estará el más bajo. Si bien el ojiazul no está convencido de ese plan, termina aceptando. Cuando el dominante pregunta el motivo de aquella fiesta, su mundo se detiene al enterarse de que se celebrará el compromiso de Carlyle. Si bien la noticia le cae como un baldazo de agua fría, sabe que no debe rendirse, luchará por el más bajo. El ojiazul decide mostrarle el regalo que su hermano pensaba darle. Apenas reconoce aquel cuadro, la culpa y el anhelo crecen en él. Enfrente suyo estaba la prueba de lo mucho que el pelinegro lo amaba. Ash le pide que cuide un poco más de este, ya que desea que el recesivo sea quien se lo entregue. Los nervios lo invaden. Nick le comenta que los preparativos se habían retrasado por la intervención de su suegro, lo que significa que aún hay tiempo para cambiar las cosas. Debido a que Kyle no aparecía, el rubio lo deja un momento para buscarlo. El dominante decide entrar al gran salón solo. Mientras pensaba en lo que le dirá al recesivo en medio de la multitud, logra distinguirlo. Sus miradas parecen encontrarse por un momento. Pronto Carlyle mira a otro lado. Aun si Ash se siente confundido y temeroso de haber sido ignorado, este decide seguirlo. Carlyle y su asistente se alejaban cada vez más.
El pelimarrón preocupado intenta alcanzarlos, pero es interrumpido por Nick. Sin explicarle nada a este, decide dejar atrás a su amigo, no puede dejar ir a su amado. Logra dar con el pelinegro, quien terminaba de hablar con su subordinada. Cuando ésta se retira, cree que es el momento de actuar, por lo que no duda en iniciar la conversación. El pelinegro lo trata con frialdad y evasivas. Aún así, Ash le comenta que quería decirle algo importante. El recesivo lo ignora y se dispone a retirarse de allí. El más alto se apresura a tomar su mano. Decide preguntarle sobre lo que quería decirle cuando acabaron. Ante el silencio de su ex compañero, el dominante le pide perdón por sus acciones impulsivas. Carlyle le pide que deje de hacerle perder el tiempo, soltándose de su agarre. En el momento que abandonaba la habitación, el más alto confiesa estar enamorado de él. Agrega que cuando uno ama a alguien, se suele hacer cosas irracionales. Ante tal revelación, el recesivo se abstiene de responder a ello. Su cuerpo no responde. Ash rompe el espacio entre ellos, sus respiraciones cada vez más cerca. El más alto está dispuesto a sufrir cualquier cosa con tal de estar a su lado, ya que cree fielmente de que aún tienen tiempo para recuperar su relación. Recuerda cuando se perdió a los 14 años, si bien logró regresar antes de que alguien fuera reprendido por su culpa, el contacto con la lluvia le provocó un fuerte resfriado. Permaneció en cama por días, sintiéndose solo y abandonado por sus padres y familiares. Con ello aprendió que le va mejor cuando reprime sus emociones. Luther le diagnosticó gastritis por estrés, el galeno lo reprende por descuidarse. Carlyle sabe que se está sobreexigiendo, pero no lo puede evitar, ya que esa es su única forma de despejar su mente de problemas tanto familiares como personales. Lo estaba superando, pero de pronto Ash aparece pidiendo una segunda oportunidad. El ojigris no puede creer que el contrario sea tan egoísta, molesto, rechaza todo intento del dominante de conversar y aclarar las cosas. Al volver al salón principal, observa que los preparativos para su compromiso van en perfecta sincronía, pero sus pensamientos y sentimientos van cuesta abajo. Al momento que Joel toma su mano, se imagina el futuro que le espera a su lado. Empieza a sentirse mareado, pide un descanso para salir a tomar un poco de aire. La confesión de Ash inunda su mente, un dolor punzante lo ataca, está a punto de caer, pero es sostenido por el pelimarrón. Al despertar, encuentra al más alto cuidándolo. Este le explica que había sufrido un desmayo. Gracias a la presencia del dominante, empieza a relajarse. Al escuchar las voces de su madre y Luther, recupera los sentidos. Desesperado, intenta volver al salón. Ash, preocupado, queda a solo centímetros de distancia. Se abstiene de tocar a Carlyle, por lo que le pregunta anticipadamente si le da permiso de permanecer a su lado un poco más. Antes de que sea tocado, evita la mano del más alto. Este se disculpa por su imprudencia. El pelinegro le exige saber sus razones del por qué lo buscaba. El dominante revela que no fue hasta hace poco que fue consciente de que lo amaba. El ojigris se emociona por la confesión. Rápidamente deshace esa idea. No puede lastimar a Joel y a su familia por su egoísmo. Intenta hacerle entender al más alto que estaba confundido. Ash insiste en que sus sentimientos son reales. El más bajo tiene que ser cruel para así alejar al contrario. No es digno de ser amado, no están destinados a estar juntos. El pelimarrón acepta irse, no sin antes preguntarle si era feliz. Tal interrogante impacta a Carlyle, quien le pregunta al contrario si estaría dispuesto a esperarlo sin importar el tiempo. Sin dudar un segundo, el dominante responde que sí lo haría. El pelimarrón pregunta qué tiene que hacer para que le crea. El más bajo lo evade porque no sabe cómo manejar sus propios sentimientos e intenta huir para seguir con su compromiso. Ash va detrás de él, pero el pelinegro es firme y le dice que no habrá una próxima oportunidad para verse. El dominante respeta su decisión, por lo que antes de abandonar la habitación le repite que lo ama. Carlyle recuerda que debe volver al salón donde lo esperaban, pero al abrir la puerta se encuentra con su madre. Alice lo hace volver a la habitación. Allí le revela que fue ella quien canceló el compromiso debido a una cláusula en el acuerdo prenupcial, en donde lo hacía menos por ser recesivo. Carlyle se siente culpable por su defecto. Su progenitora le recuerda que las personas no deben ser definidas por un género. Se forma un silencio cuando la mayor le pregunta quién era la persona que acababa de salir de la habitación. Su progenitora le pregunta si era verdad lo que le contó Kyle.
que aquel joven era la persona que amaba. En su mente el ojigris va planeando la reprimenda que le dará a su hermano por involucrarse en sus problemas personales. La ojiazul, lejos de juzgarlo, se disculpa por haberlo persuadido durante años a vivir bajo expectativas familiares. Alice admite sus errores como madre, lamentando no haberlo protegido de su propio padre, ni permitido que viviera una vida plena cuando era un niño. Antes de irse, le pide a su hijo que piense en sí mismo, que busque su felicidad y le recuerda que siempre lo van a amar y proteger, sea cual sea su decisión. Carlyle comprende que ya no está solo. Sus padres, hermano, amigo y hasta el mismo Ash han dicho que lo aman. Se siente listo para empezar. Después de mucho tiempo, pudo dormir sin complicaciones. Tal vez todo se deba a la paz que ha estado experimentando los últimos días. Ha habido un progreso en su relación con sus padres, con quienes se ve más seguido. Alice le recomienda que haga las cosas que más ama como una forma de curar su mente y alma. Siguiendo el consejo de su madre, concluye que debe buscar una forma de contactar al pelimarrón, pero no sabe cómo. Aiden lo invita a un evento en la mansión del marqués Gordon para que se despeje. La llegada de un misterioso invitado llama su atención. Grande es su sorpresa cuando descubre que se trataba de Ash. El rubio le aconseja quedarse a esperar el momento exacto a actuar. Cuando el ojimiel logra captar la mirada de Ash sobre su amigo, decide intervenir haciendo una escena, la que provoca que el más alto no dude en ir hasta ellos. Aiden interrumpe la atmósfera romántica que se había formado. El pelinegro puede notar que su amigo y el más alto no se llevan muy bien, ya que empiezan una absurda discusión tratando de ver quién conocía mejor a Carlyle, en donde el dominante termina ganando. El rubio se siente traicionado, y por más que reclame aquella injusticia, este termina siendo ignorado por la pareja, quienes terminan abandonando la reunión. Ash se disculpa por haberse excedido con su contacto hace un rato, a lo que el pelinegro le agarra la mano, confesando que ello no le molestó. El ojigris le pregunta el motivo de su presencia en esa reunión. Ash le cuenta la conexión que tuvo su fallecida madre con el marqués Gordon. A causa del descenso en la temperatura, Ash lo cubre con su abrigo. La pareja permanece abrazada por un largo tiempo, mientras sus corazones laten en sincronía. Aprovechan para aclarar las dudas que tenían el uno del otro, desde la situación con el ex prometido del pelinegro, hasta que el pelimarrón había ido para pedirle al marqués Gordon su ayuda para contactar a Carlyle. Una vez más cómodos, el ojigris se aventura a preguntarle al más alto el por qué no respondió a sus llamadas luego de que acabaran. Ash le aclara que no estuvo pendiente de las llamadas debido a la carga laboral. El pelinegro añade que no busca sus disculpas, sino entender cuándo fue que el contrario se dio cuenta de sus sentimientos. El pelimarrón toma sus manos y luego de depositar un beso en ellas, le pide permiso para empezar a cortejarlo. Ash confiesa que se dio cuenta de que lo amaba de una manera inesperada, porque su mente y corazón le aclararon que solo al ojigris es en quien puede pensar y amar. Cuando el más alto le pregunta si acepta ser su pareja, el pelinegro se siente sumamente dichoso y feliz, pero es consciente de que no puede darle una respuesta aún. Le pide tiempo para fortalecerse y resolver sus inseguridades antes de iniciar una relación con él. Ash le promete esperarlo todo lo necesario. Carlyle trata de saber si su amado recuerda lo sucedido en New York, y por más que le dé una pista, un beso para que recordara, termina fallando en el intento. Resignado, se deja llevar por el beso. Siente que tal gesto marcará el comienzo de su camino como pareja. A pesar de que era fecha de fiestas, el pelinegro hace todo lo posible para llegar a tiempo a Londres. Rápidamente su chofer lo lleva al centro de la ciudad, ya que allí se vería con el pelimarrón. Tiene todo preparado, las rosas y la respuesta que le daría tan pronto lo vea. Pronto recibe un mensaje de Ash, en donde le pide un cambio en el punto de encuentro. Por un momento se le pasa la idea de comprarle una bufanda como regalo, pero rápidamente descarta esa idea cuando Ash por mensajes dice que necesita un abrazo suyo para abrigarse, por lo que acelera su paso para verlo. Pasa un buen rato buscando al dominante, hasta que logra localizarlo en medio del gran parque. El ojigris corre hasta él para sorprenderlo con un abrazo por la espalda, confesando lo mucho que lo extrañó. El pelimarrón emocionado no tardó en corresponder el abrazo, expresando lo mucho que se habían extrañado. El más bajo se disculpa por la tardanza. El dominante menciona que no había llegado justo a tiempo. Sin entender a lo que se refería,
Ash agrega que había recordado ese momento importante que le pidió. Cuando la cuenta regresiva llegaba a 0, el más alto lo besa. Carlyle siente que está viviendo un déjà vu. Este es el mejor regalo que pudo haber recibido. Ash admite que empezó a salir con alfas en su intento de encontrarlo. El recesivo se siente afortunado de tener una oportunidad más con el pelimarrón. Ash aprovecha para preguntarle si aceptaría ser su novio. El ojigris responde con un sí, sellando su promesa con un beso bajo los fuegos artificiales. La pareja emprende su camino de la mano. Mientras conversan de trivialidades, Carlyle le agradece por cambiar su vida para mejor. Mientras disfruta de una taza de té en el departamento de su novio, el pelinegro no sabe si seguir los consejos de Aiden, porque no es correcto quedarse en la casa de Ash, ya que recién habían comenzado a salir. Con el intento de descubrir qué pasaba por la mente de su pareja, Ash empieza primero con leves y sutiles toques, para luego hacer comentarios picantes que solo logran sonrojar al más bajo. Debido a la cercanía, la imaginación del recesivo vuela demasiado lejos, por lo que se termina reprendiendo por ese tipo de pensamientos. Ash sugiere que establezcan algunas reglas para su relación, como elegir apodos cariñosos, lo que deja a Carlyle pensativo. Cuando el dominante propone que lo llamen mi amor, provoca que el corazón de Carlyle esté a punto de estallar por el significado que despierta ese apelativo. Ash aprovecha para usar su coquetería y así insistir para que su novio le diga el motivo de no querer llamarlo por un apodo. El más bajo no tiene más opción que decir la verdad, debido a que el pelimarrón establece como segunda regla el que no deben guardarse secretos. Los toques sutiles se vuelven más intensos y el beso escala a uno más hambriento. Prontamente Carlyle cae en cuenta de que su verdadero propósito era entregarle un regalo a su novio, por lo que detiene al contrario de continuar. El más alto le agradece el gesto, asimismo le revela que el marqués Gordon es en realidad el mismo Whitewood, sorprendiendo a los ojigris. Deciden ser honestos el uno con el otro, por lo que ambos cuentan sus propias historias personales. Al despertar, el pelinegro descubre que no es el único que se la pasa observando a su pareja en las mañanas. Las caricias van escalando en grados, sus besos se van tornando intensos, y la tensión romántica y física entre ellos aumenta. Carlyle siente que es injusto que su novio ponga su satisfacción por encima de la suya. No entiende por qué este no quiere consumar las cosas a pesar de que ya son novios. El recesivo intenta avanzar a la siguiente base, pero es detenido por el mismo Ash que le recuerda que deben trabajar, cortando de raíz toda idea de diversión matutina entre ellos. El ojigris decide obedecer a su pareja, por lo que se relaja y disfruta de la paz que le ofrecen los reconfortantes brazos del pelimarrón. También empieza a caer dormido. Ash no duda en bromear con que no resistiría más la tentación si no despertaba. Carlyle ha empezado a ganar más confianza en sí mismo, y su relación con el más alto ha avanzado enormemente. La pareja estaba teniendo un dulce momento con besos y abrazos, pero cuando la situación empieza a tornarse intensa, la alarma les avisa que se les estaba haciendo tarde. El recesivo analiza lo mucho que su vida ha cambiado desde que empezó a vivir con su pareja. Si bien se siente valorado y dichoso, existen veces en el que duda si merece tanta dicha. Cuando cae en cuenta del espacio e importancia que ocupa en la vida de su novio, decide dejar atrás sus típicos pensamientos negativos. Aprovechando que Ash se bañaba, se prueba la camisa favorita del contrario. Es demasiado tarde cuando el pelimarrón lo encuentra infraganti. Este le pregunta qué estaba haciendo. Ante el silencio del más bajo, Ash lo abraza y le explica que no está molesto, sino que más bien confiesa que se le estaba haciendo difícil resistirse a las provocaciones del pelinegro. La atmósfera entre ellos se torna caliente. El ojigris desea que su novio dé el siguiente paso, pero el dominante se detiene recordando cuando se sobrepasó y se arrepintió de ello. La pareja aclara los malentendidos, retomando la sesión de besos y caricias, pero son nuevamente interrumpidos por una llamada. El pelimarrón le explica que deben aprender a controlar sus impulsos, ya que ambos son alfas y tienden a desbordarse. A Carlyle no le queda más que resignarse a que no podrán continuar lo pendiente. Al revisar su móvil, el recesivo encuentra llamadas perdidas de la secretaria de su abuelo. Decide llamarla. Esta le avisa que Lord Arthur deseaba conversar con él y el más alto. Tal noticia lo deja preocupado. Al recesivo no le queda más que confirmar su asistencia, a pesar de que no tenía idea de si debía contarle a su pareja de dicha reunión.
Es gracias al detalle que tiene el pelimarrón antes de irse, que el más bajo reconsidera su decisión y termina contándole lo sucedido. Ash acepta acompañarlo, lo que hace que el pelinegro se sienta listo para afrontar cualquier crítica de su abuelo. Carlisle va a recoger a su novio de su oficina. Si bien se sentía nervioso debido a la mala experiencia que vivió allí, es recibido por el mismo dominante, que frente a sus colegas confirma que ambos son pareja, causando la algarabía de las presentes. A pesar de las protestas de sus subordinados por saber más de su relación, los dos lograron huir hacia el estacionamiento. Una vez allí, Ash confiesa haberse sentido celoso de que el más bajo no reservara su brillante sonrisa solo para él. El pelinegro aprovecha para también mostrar su descontento con la actitud de su novio, por lo que luego de llegar a un acuerdo, ambos hacen la promesa de moderar sus expresiones para con los demás. Mientras comparten un abrazo, Ash sugiere de forma provocativa que puede estar a su entera disposición por un fin de semana, si este se ocupa de su próximo ciclo de Ruth. A pesar de la gran tentación, el ojigris decide rechazarla y cambiar de tema, recordándole que se les estaba haciendo tarde para la reunión, por lo que se ponen en marcha. Carlisle piensa en lo mucho que el dominante lo ha ayudado, cómo su presencia le da seguridad y fuerza, por lo que teme que su abuelo pueda dañar al contrario. El más alto nota la tristeza en sus ojos, que no duda en preguntarle qué le ocurría. El dominante no acota algo más, espera en silencio que su novio sea quien le cuente lo que lo entristecía. El pelinegro oculta sus sentimientos, pero el más alto, que lo conoce tan bien, percibe rápidamente que su ansiedad estaba relacionada con la opinión que el abuelo de este puede tener sobre su relación. Ash lo consuela y le recuerda lo mucho que lo ama, que está allí a su lado y que juntos pueden superar todo tipo de críticas. Al dominante le duele verlo tan triste, por lo que le propone huir juntos a Francia. Si bien esa propuesta lo emociona, Carlisle es consciente de que no puede dejar atrás todo. Juntos concluyen que deben enfrentar ese desafío para ser felices. Una vez llegan al despacho de Lord Arthur, grande es su sorpresa al encontrar allí también al marqués Gordon, quien los saluda con una sonrisa. Cuando el pelimarrón opta por presentarse formalmente ante el mayor, la tensión en el ambiente crece. Lord Arthur elogia al más alto, aliviando al pelinegro, ya que gracias a la intervención previa del marqués Gordon, parte del comportamiento hostil de su abuelo está siendo moderado. El patriarca de los Frost comenta lo vergonzoso que ha sido para su estirpe que su heredero cancelara su compromiso, e indirectamente culpa de ello al más alto. Su actitud molesta al ojigris, que confronta a su abuelo por ello. Lord Arthur parece dispuesto a darle su bendición, pero ello no lo detiene a desquitarse humillando a su nieto. Esto colma la paciencia del pelimarrón, quien enfrenta al mayor, dejándole en claro lo valioso que es su pareja como persona. El patriarca ofendido se queja, y al no obtener la razón por parte del marqués, no se detiene de criticar a Ash por su origen humilde. El más alto ignora aquellas palabras, pero el recesivo se siente tan avergonzado que se culpa por lo sucedido. El pelinegro intenta llegar a un acuerdo con su familiar, disculpándose. Lord Arthur no entiende de razones, parecía dispuesto a continuar la contienda verbal. Es entonces que Gordon interviene. Este logra calmarlo recordándole que un noble nunca debe perder la compostura. El patriarca de los Frost dio por terminada la reunión, no sin antes advertirle a la pareja que aún no los aprobaba. Si bien esa reunión fue un desastre, Carlisle se siente seguro cuando toma la mano de su novio, porque hay gente que lo estima y valora por lo que es. Cuando el marqués les da el alcance, la pareja intenta disculparse por lo sucedido, pero este les aclara que no deben sentirse culpables, pues la reacción de Arthur es el resultado de su naturaleza conservadora. Antes de irse, Gordon habla con el pelinegro, menciona que es hora de que le pida el favor que éste le debía por el cuadro que le obsequió. El favor es que el pelinegro cuide del hijo de la persona que más amó. El recesivo se compromete a cumplir esa promesa. El marqués Gordon se despide, esperando verlos pronto. La pareja comparte un abrazo cargado de muchas emociones. El más bajo se siente afortunado de tener a alguien en quien confiar ciegamente. Carlisle nota algo desanimado a su amado, a pesar de que intentara ocultarlo. El ojigris decide disculparse por lo sucedido. El pelimarrón le asegura que no debe hacerlo, porque todo se debe al mal comportamiento de Lord Arthur. El pelinegro argumenta que merecía esa reprimenda por irrespetuoso. Oír esto le molesta a Ash, quien no dudó en recordarle que no merece ser insultado ni degradado, ya que era alguien valioso, brillante e importante para él.
Estas palabras emocionan a Carlyle, quien comprende el grado de amor que le tiene el más alto. Ash aún no puede comprender cómo alguien tan maravilloso como el Pelinegro tenga ese tipo de opiniones negativas hacia su persona, por lo que intenta hacerle entender lo valioso que es. El más bajo admite que está aprendiendo a quererse poco a poco y que todo se debe a las palabras de su novio, que está allí siempre para él. El dominante confiesa que se arrepiente de haberlo lastimado con su indiferencia respecto a sus sentimientos cuando eran compañeros. Carlyle le aclara que ello está en el pasado. Asimismo confiesa que nunca antes había confiado en alguien, por lo que le agradece todo lo que ha hecho por él. El contacto de sus labios se torna intenso, y a pesar de que el más alto intenta detener todo avance, es el mismo Ojigris quien le propone bañarse juntos. La proposición sonroja al Pelimarrón. Carlyle le demuestra con besos y caricias que tan devoto es a su amor, y el Pelimarrón no puede dejar de apreciar lo hermoso que es su novio. Ash se siente perdido en medio del placer que la boca del Pelinegro le ofrece, por lo que no dudó en devolverle un beso abrasador. Poco a poco, las caricias van escalando de nivel, las palabras sobran, sus cuerpos son los que hablan por ellos. Luego de compartir una intensa sesión de caricias, la pareja decide ir a bañarse. Ash se dedica a cuidar del Ojigris, así como también se ofrece a lavar el cabello de este. Tal detalle emociona al recesivo, que se deja mimar por su pareja un poco más. El recesivo se debatía en hacer una pregunta, tenía esa duda rondando en su mente. Le consulta al Pelimarrón si le importaba que se vieran diariamente. El contrario extrañado responde que ellos ya vivían juntos. Este le cuestiona si esa experiencia no era de su agrado. Para no ser malinterpretado, Carlyle agrega que disfruta estar a su lado, solo que a veces le aterraba la idea de que su pareja se canse de él. El dominante con una sonrisa le aclara que a pesar de que haya salido con otras personas, nunca había vivido algo tan significativo como lo que tiene con él. El Pelinegro emocionado lo besa. Tal contacto se vuelve intenso. Ellos desean dar el siguiente paso. Una vez en la habitación, las caricias y besos prosiguen su camino. Antes de seguir, Ash le recuerda cuán hermoso y especial es, incluso cuando éste se siente avergonzado de algunas partes de su cuerpo. A través de un abrasador beso, Carlyle hace saber al más alto lo mucho que lo desea. El dominante le explica que necesitaba tiempo para prepararlo adecuadamente. El Pelimarrón observa fascinado cómo el contrario está absorto por las sensaciones y este se siente tan afortunado de haber encontrado a su alma gemela. Cuando el Pelinegro alcanza la cima y tras esa intensa corriente de emociones, percibe que solo él logró satisfacerse. Preocupado le pregunta al contrario por qué no continuaba. Ash responde que no quiere cederse y dañarlo. El contrario expresa su deseo de seguir porque quiere compartir su amor con él, logrando persuadir al dominante. Juntos llegan al límite y Carlyle siente que ha alcanzado una profunda conexión emocional con su pareja, la cual trasciende más allá de un vínculo alfa-omega. La sensación de estar enamorado y ser correspondido los hace sentirse plenos, que terminan llorando de la emoción. El Pelimarrón le pide que no reprima sus sentimientos, porque él estará para defenderlo. Esas palabras tocan la fibra más sensible del recesivo, quien se da cuenta de que gracias al amor de Ash ha podido aceptarse tal como es. Sin duda alguna, el amor que le da el más alto es el mejor regalo que ha recibido en su vida. Mientras era ayudado con el cuidado de su corcel Alexander, el rubio insistía en saber los pormenores sobre el avance en su relación con el Pelimarrón, ahora que viven juntos. Sintiendo que estaba en deuda con su amigo, decide contarle todo. Aiden insinúa que si el dominante aún no le había pedido que se mudara con él oficialmente, era porque éste necesitaba espacio, por lo que le aconseja que se busque un lugar propio. Con la idea de que al permanecer separados su vínculo se fortalecerá más, Carlyle pasa horas buscando una casa, pero ninguna tiene lo que necesitaba. Empieza a desistir de su plan al solo imaginarse que estará alejado tanto tiempo de su novio. Su ensoñación se ve interrumpida con la llegada del más alto a casa. En el momento que se ven, no dudan en correr a refugiarse en los brazos del otro. El más bajo ha podido notar un leve cambio en el aroma de su amado. Al conversar, descubren que ninguno había digerido algo. Concuerdan en que cenaran juntos como de costumbre. Durante unos minutos comparten algunas caricias. El más alto detiene todo avance recordándole que se les hacía tarde. Mientras Ash se bañaba, el Pelinegro vuelve a su portátil en búsqueda de una posible casa. La idea de que a su novio le dé su root sin su presencia lo empieza a preocupar.
Tan inmerso estaba que no se percató de la presencia del dominante a su lado. No le queda más que confesar que buscaba un lugar para evitar importunarlo. El dominante sabe que algo andaba mal, así que no duda en acomodar a Carlyle en su regazo. Necesitaba saber qué pasaba por la mente del recesivo. Conoce un método eficaz que lo hará hablar: sus caricias. Las respuestas evasivas del pelinegro no satisfacen al dominante, que no duda en aumentar el nivel de su contacto. Al no obtener respuesta, castiga al más bajo, haciéndole seguir buscando en su portátil, sin dejar de ejercer toques sobre él. Carlyle no puede pensar con claridad ante los estímulos y la repentina indiferencia del más alto. Intenta manejar el ritmo, pero se le hace imposible continuar. Necesita la ayuda del contrario. Ash se ofrece en auxiliarlo, solo si lo deja acompañarlo a visitar las opciones de casas que elija. Influenciado por la neblina de estimulación, el más bajo acepta la propuesta. Ash se encarga de ofrecerle los mejores minutos de su vida. Debido a los fuertes movimientos que ejercen sobre el escritorio, dejan caer la portátil al suelo. Aunque Carlyle le pide perder cuidado, tal accidente hace sentir muy culpable al pelimarrón. Agrega que es una buena idea que el pelinegro busque una casa porque teme descontrolarse cuando su ciclo de calor llegue. El recesivo siente que una gran brecha entre ellos vuelve a crecer. Al día siguiente, la pareja comienza a visitar algunas casas propuestas. Ash sigue haciendo comentarios negativos sobre las mismas. El ojigris se siente confundido por su actitud. Aún así, decide seguir su consejo, por su experiencia en el rubro mobiliario. Cuando visitan las siguientes opciones, sucede lo mismo. El pelimarrón se muestra insatisfecho con detalles mínimos en las propiedades, por lo que deciden rechazarlas. Al día siguiente visitarían la última oferta, pero el dominante seguía durmiendo, lo que preocupa a Carlyle. Cuando intenta despertarlo, Ash actúa de manera extraña, tocándolo y besándolo sin control alguno. El ojigris trata de hacerlo reaccionar, pero nada de ello funciona. Una llamada entra al móvil del recesivo y el pelimarrón se detiene. El asistente del más bajo le recuerda su itinerario. Nuevamente, Ash vuelve a estimularlo y el pelinegro no puede evitar dejarse llevar. Al escuchar a su subordinado que seguía en la línea, sintiéndose incapaz de responder, opta por cortar, perdiéndose sin culpa en el sinfín de sensaciones que le ofrece su pareja. La pareja tiene un momento intenso entre besos y caricias. Al recuperar su conciencia, el pelimarrón se detiene, disculpándose inmediatamente por su imprudencia. Aclarado todo malentendido, Ash le desea buena suerte con su búsqueda. Al visitar la última opción, esta es justa a su medida, pero decide no comprarla, ya que no se siente listo para mudarse. Desde entonces nota que su amado empieza a mostrarse distante. El dominante le pide que se quede en la casa de sus padres por unos días. Al notar su tristeza, Alice le aconseja tomarse una breve licencia, y de ese modo pueda celebrar San Valentín al lado del más alto. Mientras piensa en Ash, se da cuenta de que este no se había comunicado con él. Importando muy poco lo tarde que es, decide ir a buscarlo, ya que teme que algo le estuviera sucediendo. Al no recibir respuesta, decide usar la llave que su novio ocultaba en la entrada. Al tampoco encontrarla, toca la puerta como última opción. No tiene tiempo para pensar algo, porque al abrirse esta, el dominante lo abraza. A través de ese contacto puede percibir que Ash tiene fiebre y su aroma se había intensificado. No tarda en atar cabos. El ciclo de calor del pelimarrón había comenzado. Por más que el ojigris se ofrezca en acompañarlo, el más alto le pide mantenerse alejado de él por precaución. El recesivo le demuestra su sinceridad de quedarse a su lado a pesar del riesgo. Asimismo, le revela sus ansias de pasar juntos su route. Tal confesión genera en ambos un apasionado beso, cargado de mucho deseo. El intercambio de caricias y besos no se detiene hasta la habitación del dominante, quien se vuelve demandante respecto a recibir más. El más bajo nota un cambio en el comportamiento de su pareja, ya no es amable y paciente como antes, pero el recesivo se entrega por completo a su novio. Quiere retribuir todo lo que el contrario lo ayudó con su route. Si bien el ciclo de calor había transformado en otro a su amado, conocer ese lado oculto de este lo hace de cierto modo feliz. La forma en cómo lo colma de amor es tanta que llega a abrumar al más bajo, y Ash le recuerda su promesa de ayudarlo todo lo que dure su route. El ojigris no tarda en alcanzar su límite, y pensando que su antiguo Ash había vuelto, se confía demasiado.
No esperaba que el dominante intentara volver a tomarlo y no puede llegar a pensar en algo más porque el pelimarrón lo hace. El ojigris acepta todo lo que su pareja le ofrecía y cuando es mordido y marcado por el más alto, Carlyle alcanza su límite otra vez. Impulsado por el root, Ash lo anuda. El dolor hace pedir al recesivo que se detenga, pero es ignorado y así ambos alcanzan su límite una vez más. Tal hazaña enorgullece al dominante. Entre lágrimas, Carlyle le increpa su brusquedad, cuando él solo quería ayudarlo. Ash confiesa que a través de su root puede mostrar lo que realmente guarda en su subconsciente, y este es disfrutar su faceta suplicante. Durante gran parte del día, el más alto no tuvo reparo en tomarlo una y otra vez. Por momentos, el ojigris perdía la conciencia y se despertaba en diferentes lugares, siendo nuevamente colmado de amor. Ha perdido la cuenta de cuánto tiempo llevan haciéndolo. No creyó que sería tan intenso el celo de un dominante. Sabe que no servirá de nada pedirle que se detenga, por lo que se deja consumir por esa sensación que es ser anudado. Es como si cada empuje dejara una huella dentro suyo. Entiende el por qué Ash se muestra tan posesivo, él también es un alfa. Si bien estaba exhausto, una parte irracional anhelaba que su pareja lo consumiera. Él deseaba tanto lo dulce como lo instintivo de su amado. Tan pronto llega a su límite, pierde el conocimiento. Al día siguiente, el más alto le había preparado un desayuno como disculpas por su imprudencia. Se muestra sumamente arrepentido por el daño causado. Ante el regreso de su atento novio, Carlyle aprovecha a ser mimado por este. Aunque todo esté aclarado, el dominante vuelve a pedirle perdón por su comportamiento egoísta durante su celo. Estas palabras confunden al pelinegro. El pelimarrón le explica que fue egoísta porque no solo sobrepuso sus deseos por sobre el bienestar de su novio, sino que también dejó salir lo que guardaba en su subconsciente. Le pide que tome una decisión, si continuar a su lado o irse. El ojigris responde que nada de lo que hicieron le resultó desagradable, porque ama cuando su pareja expresa sus sentimientos. Ash le entrega una pequeña caja, la cual contenía la llave de su casa. Revela que nunca había querido vincularse a alguien hasta que lo conoció. Aprovecha para preguntarle si aceptaba vivir con él. Tras aclarar algunos malentendidos pendientes, el ojigris acepta su propuesta, no sin antes recordarle que lo amaba y elegía tal como es. Ash habla de cada sueño que desea cumplir a su lado. El más bajo no puede evitar sonreír al imaginárselo. Este era el tipo de felicidad que Carlyle había anhelado toda su vida, porque de eso se trataba definir una relación, cuando dos personas comparten sus ideas sobre lo que es una relación amorosa. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y Twitter para ver contenido extra. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal: Lu Brito, Ana Carolina Carol, Sky Moonlight, Mangua Resumen, 123 Merit Historias, Catherine Trujillo, Army Forever, Uluces, Benja 2012X, Lío, Yamile Gamarra, Juliana Torres, Bonnie 13, Marcus Peralta, Diana Pérez, Tamara Cáceres, Juanca, Esperanza Solorzano Burillo, Pistacho, Miri 84, Norma Sánchez, Marely Bolaños, María Chipat, Nando S. Vita. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.